tenemos ya el tema de hoy. Es una pregunta. ¿Es la mujer? Muy bien, ¿es Israel la mujer de Apocalipsis 12? Es una figura, no, por supuesto, no. ¿Es Israel la nación, el pueblo, esa mujer que menciona Apocalipsis capítulo 12? Siempre hay que pedir al Espíritu Santo que nos ilumine para interpretar, para llegar a conclusiones. Quiero que oremos porque vamos a compartir hoy 3 pensamientos. Si acaso no me alcanza el tiempo, no me llevan a la carrera. Pero son 3 pensamientos. 1, ¿quién es la mujer? ¿Quién es esa mujer del capítulo 12? Porque creemos que es Israel. ¿Por qué creemos que es Israel? Ya lo veremos. El segundo pensamiento, el 2. ¿Quién es el hijo de la mujer? ¿Por qué creemos que es Cristo? Porque eso es lo que creemos, que es Cristo, ¿no? Y el tercer pensamiento, ¿quién es ese dragón escarlata? Porque creemos que es el diablo, Satán. Este capítulo 12 tiene riqueza, tiene muchas cosas importantes, así como desmenuzamos el capítulo 11 y hablamos de las tropas que van a invadir a Israel en los últimos tiempos, y que Jesús lo mencionó en el capítulo 24 de Mateo: cuando veáis la ciudad de Jerusalén, dice, cercada por los gentiles. En ese capítulo 11 nos dimos gusto cuando le dice a Juan: mide el templo. Hicimos una serie de preguntas, pero ¿cuál templo si no hay? Solo están los muros ahí del templo que fue, templo de Herodes. Pero luego en ese capítulo 11 también encontramos a los 2 testigos, ¿se acuerdan? Que hay un debate si será Moisés y Elías, o será Enoc y Elías, o simplemente 2 hombres de Dios con ese espíritu que tenía Moisés y que tenía Elías. Eso lo vimos. Y finalmente vimos en ese capítulo 11 que nos deleitamos, ¿se acuerdan ustedes? ¿Qué fue lo último que vimos en ese capítulo 11? ¿Quién se acuerda? Yo deseo que siempre ustedes no solo escuchen el sermón o la enseñanza, sino que, ¿cómo se llama esto? Retroalimenten. Vuelvan ustedes a leer, porque si no va a ser difícil. La última parte me impactó mucho, lo del capítulo 11, y fue la 7ª trompeta. Todo el periodo de los 3 años últimos y medio que tiene que ver con la 7ª trompeta. Hoy ya no estamos en el capítulo 11. Claro, algunas veces que regresamos, retroalimentamos y todo eso. Hoy estamos ya en el capítulo 12. Y en ese capítulo 12 quiero que leamos allí, porque es importante, ¿no? Vamos a leer la escritura. Si se lo ponen en la pantalla, léalo allá. Yo lo voy a leer aquí. Dice así: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando embarazada, encinta o en estado de gravidez, aquí dice encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la 3ª parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra.
Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. 3 años y medio, 42 meses, ¿no? Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Lo leímos todos? Bien. El tema decíamos que es una pregunta. ¿Es Israel la mujer de Apocalipsis 12, esta mujer que acabamos de ver aquí en el versículo 1 y 2? Comencemos pidiéndole al Altísimo que el Espíritu Santo nos abra los ojos del entendimiento y nos enseñe. Mi Padre amoroso, misericordioso, mi Padre bueno, mi Padre eterno, te damos gracias por tus misericordias, por todos tus favores. Gracias. Te adoramos, te amamos, te exaltamos, mi Padre, te agradecemos. Suplicamos, mi Padre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, nos des tu palabra, palabra tuya de sabiduría, que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos instruya, nos abra los ojos del entendimiento. Padre mío, intercedo por tu pueblo, por tu rebaño, por todos los que estamos aquí reunidos, los que están, Señor, conectados en las redes y los que oirán después esta palabra. Te suplico, Padre mío, por los que estén enfermos, donde se encuentren, en sus casas o en los hospitales, donde sea. Por tu misericordia, extiende tu mano poderosa y toca sus cuerpos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias infinitas por la salud de la familia Ortiz, mi hermano pastor Rafael y su esposita, que están recuperados. Gracias, Padre mío. Pedimos, Señor, por mi hermano Molina, que aún sufre, Señor, su dolencia intestinal. En el nombre de Jesús, lo pedimos y lo rogamos y lo creemos, que tú eres Dios y grande y maravilloso. Gracias, mi Padre. Amén, y decimos todos, amén. Comencemos entonces con esto de ¿quién es esa mujer?
Ya tuvimos la primera entrega la vez anterior y así someramente vimos que hay cuando menos 3 interpretaciones. Eso ya lo vimos, pero lo vamos a repetir poquitito. La primera interpretación es lo que piensa, lo que cree la Iglesia católica, apostólica y romana. Ellos tienen su magisterio que interpreta la Biblia. Y ellos sostienen que esa mujer es Santa María, la Madre de Jesús. Es más, hay una imagen que se llama la Purísima Concepción o la Inmaculada Concepción, que en algunas ciudades es patrona de esos pueblos, ¿no? Es una imagen, se ve una mujer embarazada con una luna bajo los pies y una corona de estrellas, pero sobre la luna ella tiene los pies y más abajo hay una serpiente así que ella misma la ha pisoteado. Así creen. Aprendamos a ser respetuosos de lo que piensan los otros, aunque usted no esté de acuerdo. Yo ya les dije, yo no estoy de acuerdo con esa interpretación, pero yo la respeto. Porque si no respeto, no me van a respetar a mí. La segunda interpretación, le dije, la segunda y la tercera interpretación está dividida, sobre todo en el pueblo evangélico, es decir, los pastores, los que nos dedicamos a estudiar la Biblia e interpretamos. Hay un sector de pastores e iglesias que sostienen que esa mujer, claro, no es la Virgen María, pero que esa mujer es la iglesia. Dicen, es la iglesia y ese niño es Jesús. Y esto significa, dicen, que el diablo va a perseguir a la iglesia. Serán los tiempos de la tribulación y gran tribulación. Y así como dice acá que el diablo perseguía a esa mujer, entonces interpretan que la iglesia va a ser perseguida en esos tiempos. Admitirlo y decir que sí es así, es que usted admita que la iglesia pasará la tribulación y que Jesús no vendrá antes a traernos. Como eso no ha ocurrido, no podemos decir, estos... No, respeto. Ahora, la tercera interpretación es la que nosotros hemos sostenido, hemos enseñado, hemos sostenido y no nos vamos a retractar porque así lo hemos enseñado, porque así lo creemos. No es que suponemos, creemos que así es, que esa mujer, que es una figura, figurado, se refiere a ¿quién? A la nación de Israel. Ahora viene la pregunta, ¿por qué nosotros creemos que es Israel? Esa es la primera parte. Analícelo. ¿Quién es la mujer? ¿Por qué creemos que es Israel? Porque aquí hay características que hay que verlas, esas características, ¿no? 1, 2, 3, 4 características. La primera es el sueño que tuvo José, hijo de Jacob. El muchacho, el cipote de 17 años, que sus hermanos pues le decían el soñador, que sus hermanos lo metieron en una cisterna, que sus hermanos lo vendieron allá a los ismaelitas y luego fue a parar allá a Egipto. Esa historia usted la conoce. Pues José tuvo un sueño y dice el capítulo 37, versículo 9, veamos ahí, soñó José otro sueño. Ya había tenido uno acerca de unos manojos de trigo, pero este es otro sueño. Y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. Y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Oiga, el sol, la luna y las estrellas se inclinaban a mí. Entonces,
la interpretación ahí inmediata, llamémosle así, que dio Jacob es que, y yo, estás diciendo de que yo y tu mamá y tus hermanos te vamos a reverenciar. Y lo cierto es que ese es como un luzazo de que se aplica esto del sol, la luna y las estrellas a la nación ¿de qué? De Israel. ¿Por qué? Porque esas estrellas eran sus hermanos, sus 11 hermanos y el 12. Y todos estos, y el sol era una representación de su papá, de Jacob y su mamá, Raquel. Pero todos estos, ¿a dónde fueron? A Egipto, y se hizo un gran pueblo. Es una historia muy linda, ¿no? De Israel, ¿no? Un gran pueblo. Entonces, este es el primer fundamento, la primera característica de que nosotros creemos que esa mujer de Apocalipsis 12, ¿cómo aparece ahí en ese capítulo, en ese versículo 1? Una mujer vestida del sol. Ahí está el sol, ¿verdad? ¿Qué más? Con la luna debajo de sus pies. ¿Qué más? Y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Entonces, los intérpretes dicen, aquí está. Esta mujer, que es un símbolo, que es una figura, es Israel. Pero la segunda característica, ¿cuál es? La segunda es que siempre Dios identificó a su pueblo, más bien dicho, lo comparó como una mujer. Le da un trato a su pueblo como si fuera su mujer. Claro, Dios utilizó, por ejemplo, le dice, hijo, de Egipto llamé a mi hijo, refiriéndose a su pueblo. Pero en este caso, él habla de una mujer. Y veamos ahí rapiditamente a Ezequiel, capítulo 16, versículo 8. Todo el capítulo 16 de Ezequiel habla de una muchacha, de una cipota, decimos nosotros, pero después ya es una mujer y bueno, el Señor al final se decepciona porque ella se prostituye. ¿Qué dice ese versículo? Ezequiel capítulo 16, versículo 8. Y dice Dios, y pasé yo otra vez junto a ti, le está diciendo figuradamente a esa muchacha, pero se refiere a su pueblo. Pasé yo junto a ti, te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Claro, usted puede seguirlo leyendo todo ese capítulo ahí en su casa y al final se va a llevar una decepción porque el Señor le dice, mira, bueno, te cuidé, te di, en fin, y lo que hiciste al final te metiste con otros. Lo que quiero decirles es que el trato del Señor con su pueblo es un trato figurado y lo trata como ¿qué? Como si fuese una mujer. Por eso es que creemos que esta mujer es Israel. Así es, ¿no? Esa es la segunda característica que es bien importante, ¿no? Pero ahora veamos la tercera. Fíjense que la tercera característica es que ese pueblo siempre fue perseguido. Y aquí en este capítulo 12 que estamos viendo acá, está diciendo de que esta mujer es perseguida. ¿Qué dice el versículo 13 y el versículo 17? Vamos. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió ¿a quién? A la mujer que había dado a luz el hijo varón. El 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esta característica es bastante seria porque es cruda en la historia, ¿no? Históricamente Israel siempre fue perseguido como nación. ¿Quién persigue primero a Israel, no? ¿Quién? Egipto. Egipto, ¿se acuerdan ustedes que Dios mandó a sacar a su pueblo?
que Faraón no quería darlo, pero al fin soltó. ¿Y quién lo siguió? El mismo Faraón. Por el desierto. Y bueno, esa historia pues ya la conoce usted, ¿no? Egipto. Pero ¿quién más perseguía o persiguió a esa nación? Babilonia. ¿Se acuerdan ustedes que las tropas de Nabucodonosor entraron a la ciudad, destruyeron la ciudad y el templo, fueron perseguidos, fueron apresados, fueron prisioneros y fueron llevados cautivos? Si un pueblo ha sufrido en la historia es Israel, ¿no? Pero no solamente primero los egipcios y no solamente los babilonios, sino que además, ¿quién fue? Roma. Roma se empachó con Israel. Esa historia la conocemos todos. Allá, en nuestra era cristiana, en el año 70. Cuando las tropas romanas entraron, invadieron la ciudad bajo el mando del general Tito y mataron mucha gente y destruyeron la ciudad y destruyeron el templo, y el pueblo fue perseguido y salió huyendo el pueblo. ¿Y quién no sabe esa historia, no? Que el pueblo fue a parar a muchas naciones del mundo, sobre todo en Europa, y al final pues mucha gente en los Estados Unidos, ¿no? Aún aquí en América, Sudamérica. Entonces imaginen, primero los egipcios, después los babilonios, ahora los romanos, ¿no? Es una persecución terrible que han sufrido históricamente. Pero en este capítulo 12 aparece una última persecución, si es que esta mujer es de Israel, que así lo predicamos, así lo creemos. ¿Por qué? Porque está diciéndonos estos versículos acá, el versículo 13, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. Hoy no diga persiguió a la mujer, diga persiguió a Israel, que había dado a luz a su hijo varón. Ahora, es interesante esto, hermanos, ver despacio. Por eso la Biblia le llama a los últimos, diríamos más bien la tribulación o los 7 años, le llama la angustia de Jacob, la angustia de Israel, ¿no? Entonces tenemos ahí, ¿cuántas persecuciones? 4. Los egipcios, los babilonios, Roma y el anticristo, que para algunos historiadores e intérpretes, el anticristo posiblemente va a ser apoyado por el imperio romano, dicen ellos, pero no el imperio romano antiguo, sino un resurgimiento. Podría ser, estamos diciendo, podría la comunión, ¿cómo se llama? La comunidad europea, ¿no? Pero bien, lo importante es entender eso de que Israel ha sido perseguido, fue perseguido y será perseguido, ¿no? ¿Por qué será que el diablo tiene tanto odio con ese pueblo? Y esta es la cuarta característica. El odio de Satán para Israel, ¿no? ¿Por qué, pues? ¿Saben por qué? Porque Satán odia a Cristo. Oiga eso. Satán odia a Jesús. Claro, porque sabe que Jesús no lo contempló ni nada, de un solo tajo le quebró la cabeza. Y el Padre se lo dijo al diablo. Génesis 3:15. Mira lo que hiciste, engañaste a la mujer, pecaron, así es que de la mujer va a venir quien te va a herir la cabeza, te va a romper, ¿no? ¿A quién se refería el Padre? A su Hijo, a Jesús. Mire qué odio. Y como el Padre, para que su Hijo viniera a la tierra, tuvo que levantar un linaje, una familia, un pueblo. Todos conocemos eso, que de Adán vino Set, y de Set, Noé, y de Noé, Sem. Por eso a Israel se le dice al pueblo semita. Y de Sem, de un salto, Abraham. Y de Abraham su hijo Isaac, y de Isaac su hijo Jacob, y de Jacob las 12 tribus. De esas 12 tribus viene ese gran pueblo. Y de la tribu de Judá nos vino nuestro amado Cristo.
el león de Judá, ¿no? Entonces, sí. Y ahí pues el odio para Jesús, porque, óiganme, ¿y Jesús de qué nacionalidad es? Pues? Es un israelita. ¿Y por qué no decirlo? Es judío. Entonces, hay odio para Jesús de parte de Satán y sobre todo hay odio para el pueblo descendiente de Cristo. Ahora lo vemos aquí concentrado en esto, lo que está diciendo este versículo 13 de este capítulo 12 de Apocalipsis. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz el hijo varón, que es figuradamente es Israel. Y él mira el versículo 17, entonces el dragón, el diablo, se llenó de ira contra la mujer, contra Israel, y se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia. Cuando lleguemos al capítulo 13, que es el vecino que ya viene, oiga, el próximo capítulo que vamos a estudiar, ahí vamos a ver el diablo con su hijo, con el anticristo y con el falso profeta, y arrasan con Israel, ¿no? Los persigue, los matan, es un desastre, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es la conclusión de esta primera parte? Que hay características, hay luces, definitivamente, que esta mujer no es la iglesia, que esta mujer no es Santa María, que esta mujer es Israel. Bien, pasemos a la segunda parte. ¿Quién es el hijo de la mujer? Segundo escenario, ¿quién es el hijo de la mujer? ¿Por qué creemos nosotros que ese hijo de la mujer es Cristo? Veamos entonces ahí que dice la Escritura en este capítulo 12, versículo 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. El odio contra Jesús, no. Versículo 5, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Quedémonos con esto del hijo. ¿Quién es? ¿Quién es el hijo de la mujer? Ajá. ¿Por qué estamos creyendo que es Cristo? Porque aquí hay una palabra que es la que rige todo el argumento nuestro. Ese versículo 5. Lea el versículo 5, 12:5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá, ¿qué dice ahí? Que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Esto basta para decir, es Jesús. ¿Y a quién se le atribuye? ¿A quién? ¿A quién profeta? ¿A quién apóstol? ¿A quién hombre de Dios en la Biblia se le atribuye que va a regir, que va a gobernar, que va a reinar con vara de hierro? A ninguno. Únicamente al Hijo de Dios. Entonces es Cristo el Hijo de Dios. Esto es importante, ¿no? Pero súper importante, ¿no? Así regirá con vara de hierro a todas las naciones. Ahora, ¿de qué habla esto? Eso de regirá con vara de hierro. ¿Sabe de qué habla? Habla de un rey que gobernará con autoridad firme al mundo. Repítalo, habla de un rey que gobernará con autoridad firme. ¿Por qué le digo? La vara es un símbolo. Moisés tenía una vara. Y la vara es símbolo de autoridad. Puede decir de poder. Cuando Dios le dice a usted que gobierne a su hijo, le dice que lo gobierne ¿con qué? ¿Con la chancleta o con vara? Con vara, ¿verdad? Así dice. Con vara. Pero no es que usted va a agarrar una gran garrote y lo va a agarrar a varazos.
que no estaría malo si se porta muy mal. Está hablando de la autoridad. Un padre que tiene autoridad sobre su hijo o sus hijos. Una madre que tiene autoridad sobre sus hijos. Está haciendo uso de ¿qué? De la vara. Me gusta ese concepto, ¿no? Qué lástima de aquellas mamás o de aquellos papás que son flojos y no hacen uso de la autoridad con sus hijos y los hijos hacen lo que les da la gana. Después se lamentan. No es necesario que usted lo garrotee, no. Tenga autoridad. Esto lo vas a hacer. Lo vas a hacer. Pero mire, usted lo va a hacer. Búsquese una forma de corregirnos. Porque un padre o una madre debe ir de alrededor de su hijo con 3 cosas. Eso ya lo he dicho. 1, el amor. Su hijo, su hija tiene que sentir, disfrutar el amor suyo, el afecto. Ay, mi padre, mi madre me aman. Ese es 1. 2, educarlo, formarlo, instruirlo, educarlo, formarlo. Ahí entra la disciplina. Eso es constante, ¿no? La disciplina diaria. Lo está educando. Las buenas costumbres. No olvides eso, educarlo, instruirlo, educarlo. ¿Cuántos van ya? 2. Pero ahora viene el 3. Fui a dar la vuelta, ¿sabe por qué? Porque el 3 es corregirlo. Ahí entra la vara. Corregirlo, corregirla. Mira, hijo, mira, hija, te amo, pero no permitirte que hagas esto. Esto no. Y viene la corrección. Hay muchas formas de corregir a los hijos. ¿Por qué fui a dar la vueltecita a eso? Por la vara. Jesús, mi Jesús, va a reinar. Pero no va a reinar así, ¿verdad? Tan simplona. Mire, es que hay una palabra que me gusta usarla y aunque les ardan a los políticos. Jesús no va a gobernar con democracia. Democracia. Esta es una traducción mía. Porque la democracia, que está siendo bien usada y dicen que es pues, el mejor proceso, concepto para los gobiernos o los países, ¿no? Pero tiene un gran defecto. Ya en el hogar con los hijos, usted no puede ser tan demócrata. ¿Y cuándo le va a decir al hijo, está bien, papá? ¿Está bien? No, siempre va a evadir. Pues Jesús no va a consultar con nadie. ¿Y qué dice el presidente de los United States? Porque los United States va a existir en ese tiempo. ¿Y qué dice el presidente de la gran China? ¿Y qué dice el presidente de la gran Rusia? O de las Coreas, o de Europa, consultándoles, ¿qué dicen? ¡No! Voy a consultar, va a decir Jesús, ¿qué dicen los de las Naciones Unidas? Son hijos del diablo, ¿no? Que están inventando un montón de cosas para acabar con la iglesia. Entonces, mi amado Rey soberano, Rey de reyes, no gobernará con todo eso, sino que gobernará ¿con qué? Con autoridad, con poder, autoridad, poder, con vara de hierro. ¿Le gusta o no le gusta? No, yo estoy esperando eso, ¿no? El mundo anda patas de arriba, ¿no? Por eso. Bueno, pues esto es lo que identifica que este niño no es cualquier niño. ¿Quién es? Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, ¿no? Qué lindo es, hombre. Ese versículo es el que está identificando, ¿no?
Es Cristo que regirá con vara de hierro a las naciones. Habla de un rey que gobernará. Ahora las porciones bíblicas. Hay varias. Vamos a ver el Salmo 2:9, Apocalipsis 2:26 al 27, Apocalipsis 12:5 y Apocalipsis 19:15. Salmo 2:9. Los quebrantarás, dijo el padre, le dice a su hijo, los quebrantarás con vara de hierro. Como vasijas de alfarero, los desmenuzarás. Lees de todo el Salmo y le va a encontrar riqueza ahí, ¿no? Hablando del reino de Cristo en los últimos tiempos, el milenio. Otro versículo, ponga otro. Apocalipsis 2:26 al 27. ¿Qué está diciéndole Jesús a la iglesia? Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y la regirá con vara de hierro. Mire lo que va, por eso digo autoridad sobre las naciones. Él es el rey, pero nosotros somos reyes y sacerdotes. Entonces, los que gobernemos con él, vamos a gobernar ¿con qué? Con vara de hierro, y serán quebrantadas o quebradas como vaso de alfarero, como yo también le he recibido de mi Padre. Entonces, esto está lindo, ¿no? Aún la iglesia vamos a gobernar así. Otra porción, el 12:5 es el que acabamos de leer, el 19:15. Vamos todos al 19:15. Este es el cierre de que Jesús. ¿Qué dice el 19:15? De su boca, de Cristo, cuando venga a esta tierra, viene con los ángeles. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él, y mi Cristo, y el Rey, y el soberano, la regirá. La regirá. ¿Cómo regirá las naciones del mundo? Con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Ahora fíjense bien. Él así va a gobernar 1000 años. Y toda la gente que esté viva de carne y hueso, las naciones, con un fulano en la cabeza, va a ser una obediencia nomás aparente, hipócrita. ¿Por qué? Porque al terminar los 1000 años, Cristo dice, suelten al diablo, que está atado, ¿no? Y lo sueltan. Y ese diablo sale ¿a qué? A engañar a las naciones, a sus gobernantes, y se levantan, oye, en una rebelión terrible contra Cristo, contra su gobierno, contra Israel, contra la ciudad amada, ¿no? Pero mi Dios eterno que está en el cielo, de un solo hace que llueva fuego y lo consume a todos. Y a Satán le dice, vení para acá, y de la orejita, mire, al lago de fuego. Ya molestaste bastante. Qué tremendo, ¿no? Entonces, ¿quién es ese varón? ¿Quién es ese niño? ¿Quién es ese hijo de esta mujer? Es Cristo. Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Terminemos, porque me dijeron que el tiempo se me acabó, solo me quedan 5 minutos. 3. ¿Quién es el dragón? Ese dragón escarlata, rojo. Por eso fíjense, y esto no es una cosa que me la vayan a interpretar mal, hermanos. Por favor, porque en el contexto político del momento me lo pueden interpretar mal. En el sentido político yo no tengo nada que decir de ningún país, ni aún de la China popular. Nada, porque no es mi rol. Pero, me huele mal que en la Biblia aparezca que el dragón rojo, el dragón rojo, mire, es el diablo. Y usted no sabía que la China, ¿cuál es su símbolo? El dragón. ¿Y qué color es? Rojo. ¿Y su bandera qué color es? Roja. ¿Y su doctrina cuál es? El comunismo, el materialismo, ¿no? Entonces a mí esta se me para el pelo, ¿no? Dios mío, digo yo, qué peligroso. Pero bueno, esa es harina de otro costal, ¿no? Pero estoy hablando de lo que dice la Biblia, ¿no? ¿Quién es ese dragón?
¿Quién es ese dragón? Bueno, yo creo que esto lo vamos a seguir más adelante porque aquí hay que hablar mucho. Hay que analizar la caída, ya aparece la caída. Dice ahí el versículo 4, 12:4, que con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. ¿De qué habla? De su caída. Su caída. Cayó. Ahí aparece en el versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. No prevalecieron y se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Cayó. Quiero decirle, hermanos amados, que en esta última parte es necesario que nosotros veamos que hay una profecía sobre esto y es de doble cumplimiento, ¿no? Profecía de doble cumplimiento. ¿Por qué? Porque la caída del diablo se dio allá, bien atrás, allá en los siglos pasados. Es más, se dio antes que fuera criado Adán. Cayó. Es decir, Dios lo expulsó del cielo, Dios lo echó. ¿Y a quién utilizó para ese trabajito? A Miguel con sus ángeles. Y fue lanzado y fue echado. Y el diablo viejo vino a parar aquí a la tierra y se trajo millones y millones y millones de ángeles malos, perversos como él. Ahora entiende usted por qué hay demonios por todos lados. Es lo que se trajo Satán, ¿no? Y tienen un dominio sobre el planeta tremendo. Y aún, dicen los estudiosos, que abarca toda la parte que se llama el segundo cielo. Oiga, esto sería algún día, vamos a analizarlo. Esos extraterrestres, ¿son humanos? No. ¿Y qué son, pues? Que son seres marcianos, seres venusinos, seres. Yo tengo mis sospechas, ¿no creo que podrían ser diablos, demonios? No lo sé, pero es necesario analizarlo. Ahora, ¿qué quiero decirle? Cayó. Y los ángeles con mucho poder, dice Judas, que Dios los mandó allá a las profundidades de la tierra y están presos. Hoy entendemos por qué allá en la sexta trompeta son desatados 4 ángeles. Malos, ¿no? Entonces, esta caída se dio siglos antes que Adán fuera puesto en el jardín. Llamémosle así, la primera caída. Pero como siempre siguió con su dominio, unos dicen el éter, ahora aquí lo vemos que cae propiamente, aquí dice a la tierra, ¿no? Y hay una expresión ahí cuando están diciendo, ay de los moradores de la tierra, versículo 12, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ella, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. O sea que la operatividad es directa. Hoy el diablo opera en la tierra ¿con qué? Con demonios y más demonios, dijo Pablo. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades de los aires, con gobernadores de las tinieblas. Pero en esos tiempos Satán literalmente cae y va a ser terriblemente en el planeta su operatividad, ¿no? ¿Por qué? Porque ya va a estar con el anticristo del brazo. Mire qué peligroso. Entonces es necesario analizar esto más adelante, que lo vamos a ver, ¿no? Este es el que persigue a Israel, ahí aparecen esos versículos, ya los leímos, el versículo 13 y el versículo 17, que persigue a la mujer. Pero hay una cosa importante, ¿no? Dios, a pesar de, guarda a su pueblo, guarda a Israel. ¿No se goza que el Señor guarda a su pueblo? Y hay una cosa que me gusta. El fuerte del diablo siempre fue el engaño. Engañó a los ángeles en el cielo, engañó a Eva. Y dice Pablo, 2 Corintios 11, versículo 2, que su fuerte es engañar. Y el peligro es que engañe a la iglesia, es decir, no a la iglesia, sino a algunos cristianos, ¿no?
Entonces aquí está diciendo que su fuerte es el engaño, dijo ahí el engaño, ojo con eso del engaño, ¿no? Mire, es una estrategia del versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces el engañador ya no solo está allá, oiga, con acceso diríamos allá, a las partes celestes, como un acusador, porque es un acusador, más abajo lo dice, y es donde Cristo nos defiende a nosotros, porque el diablo acusa. Allá lo dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Es un acusador. Ese es el peligro cuando uno peca, que hay un acusador, ¿no? Satán. Pero ¿cómo vencimos nosotros al diablo? Dice acá. ¿Cómo el cristiano venció al diablo y lo vence? Con la sangre del Cordero. Lea el versículo 11. Y ellos, los cristianos de ese tiempo, y nosotros ya, no es necesario llegar hasta los tiempos de la tribulación, sino ya. Y los cristianos, ¿qué pasa con los cristianos? Han vencido, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de Dios. Así es que somos más que vencedores. Hoy comprende por qué Jesús dijo: el que venciere. Oiga, el que venciere, dese duro, ¡ja, ja! Con Satán. Es decir, con los demonios. Échelo fuera, en el nombre de Jesús. No se deje influenciar en la cabeza, porque le van a llegar malos pensamientos y malos sentimientos y malos deseos. Inmediatamente usted échelo fuera en el nombre de Jesús. Esta es la guerra. Esta es la batalla. Esta es la guerra. El que venciere, dijo Cristo. ¿Qué pasa con el que venciere? Le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en mi trono. Así que no se deje, oye, no se deje. Corra al enemigo, ¿no? Y grítele y dígale: fuiste vencido en la cruz. Porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Está vencido, está derrotado, no le dé lugar. Pablo lo dijo: ni dais lugar, ni dais lugar. Quiero que oremos. No sé si usted siente que se edifica conocer estas cosas. Sigamos orando, porque vamos a entrar al capítulo 13. Y ahí vamos a ver en plena acción al anticristo haciendo estragos en la tierra, ¿no? Pero nomás le pido, oremos constantemente, velad y orad. ¿Para qué? Para que no caigamos en tentación. Velad y orad, dijo Jesús, para que seáis dignos de escapar. Así es. Mi Padre, mi Padre, mi Padre, mi Padre bueno. Estamos delante de tu divina presencia. Tu divina presencia. Gracias, mi Padre Santo. Gracias, amado mío. Oh, mi Padre, ayúdanos. Somos tu pueblo. Somos tu rebaño. Tú lo has dicho, que no tenemos lucha contra personas, sino contra potestades de las tinieblas. Entendemos, mi Padre mío, que el enemigo, el adversario, hará destrozos en ese tiempo. Pero ahora utiliza sus demonios para atacarnos en muchas formas. Pido que tu sangre preciosa nos cura, porque tú lo has dicho, y fue vencido con la sangre del Cordero. Ha sido vencido y es vencido con la sangre del Cordero. Mi amado, mi Cristo, nos cubrimos en tu sangre preciosa. Nos cubrimos en tu sangre preciosa. O en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, mi amado mío. Gracias, mi Señor. Te adoramos. Te adoramos, mi Padre. Pedimos ahora, intercedemos, Señor, por tu pueblo, por la iglesia, por mis hermanos, Señor.
Pedimos por mis hermanos, los que están quebrantados de salud en sus casas o en hospitales. Hermano, cree solamente que por la muerte de Cristo, por tus llagas, dice su palabra, por sus llagas fuimos nosotros curados. Declárate sano. Levántate, levanta tu mano. En el nombre de Jesús, todo achaque del enemigo es quitado y es echado fuera. Mi Padre, me uno con tu pueblo, con mis hermanos, para orar e interceder por nuestro país, por nuestra nación. Pedimos por los gobernantes, Señor. Dale sabiduría, sabiduría tuya, para que dirijan, guíen este pueblo. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre mío, gracias, Padre bueno. Te alabamos, te adoramos, te damos gracias. Levante sus manos, dígale gracias, mi Padre. Dígale gracias, mi Padre. Mi Padre bueno, gracias, dígale gracias. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Cúbrase con la sangre de Jesús. Por la sangre derramada somos más que vencedores. Amén. Y este pueblo dice: voy a seguir predicando hasta que Cristo venga. No hay nada en este mundo que valga la pena mirar.